La noche no se muere. Hoy nos visita la licenciada Sandra Ramis, consteladora egresada del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, certificada por Hellinger Ciencia, terapeuta holística, licenciada en fonoaudiología. Con ella vamos a hablar de cómo influye nuestro árbol genealógico en nuestro destino. Bueno, bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Mariana. De nada. Te invitamos porque queríamos hablar un poquito con vos de cómo nuestro árbol genealógico puede incidir en nuestra vida, en nuestro presente, cómo puede influir en nuestras relaciones, tal vez en alguna enfermedad. Y vos sos consteladora y tienen ustedes una mirada, ¿no es cierto?, sobre nuestros ancestros. Claro. Nosotros trabajamos con los ancestros, con el sistema al que pertenecemos. El sistema por parte de madre, por parte de padre. Con eso puedes hacer dos cosas. Una cosa es armar el árbol, que vos recién nombraste, y el árbol es una herramienta realmente preciosa. Es una herramienta diagnóstica, se arma por lo menos hasta la tercera generación, pero se puede armar mucho más atrás, si hay datos. Y también la gente lo que hace es empezar a investigar. Cuando empieza a armar su árbol, empieza a investigar y se pone a preguntar y se pone a buscar fotos y descubre cosas que no sabía, pero ante las pocas preguntas se movilizan. Generalmente, ¿qué se moviliza? Lo que tiene que ver con lo que le pasa a uno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, se puede estar teniendo un síntoma que puede ser de salud o un trastorno para vincularte o para generar trabajo o dinero. Claro, ¿para qué hacemos esa mirada sobre nuestros ancestros? Es para sanar algo que nos está pasando. En cualquier ámbito, porque el ámbito puede ser físico, mental, emocional, laboral, vincular, de inserción social. Porque ¿qué pasa? Cuando a un ancestro le pasó algo, como una muerte muy traumática o muy fuerte, o murió un bebé, o no llegó a nacer porque se perdió o porque se abortó, o murieron en la guerra, o hubo asesinatos, hubo suicidios, o a veces los ancestros que dan vergüenza, como enfermedades mentales o alcoholismo, o alguna enfermedad neurológica, abusos, que esas cosas son como muy todo secretas. esto queda excluido. Todo lo que trauma al sistema o que le da mucho dolor, de algún modo queda excluida como información. Se tapa. No se habla, no se sigue hablando, no se sigue nombrando, y al quedar excluido siempre tiene alguna generación posterior que quiere incluirlo, tiene como un lazo invisible y quiere incluir a este ancestro que está excluido y hace un síntoma. Todo eso inconsciente, ¿no es cierto? Inconsciente. Porque a veces no sabemos siquiera que eso existió. Es absolutamente inconsciente. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de enfermedades mentales, a veces están cercanas, pero estamos hablando de psiquiatría en sexta, séptima, octava generación. Ni sabes de qué se trata lo que pasó, pero se encuentra y se resuelve el problema cuando se va con la enfermedad hacia atrás y se siente en qué generación está. ¿Y para qué diríamos que nosotros tomamos el lugar de esos ancestros, de esa persona? Bueno, según Hellinger, que es el creador de la teoría de las constelaciones,
él describe órdenes y reglas. Y uno de los órdenes es pertenecer. Todos por amor queremos pertenecer. Entonces, nosotros por amor queremos hacer pertenecer a aquel que está excluido. Ajá. Es invisible con el que estamos relacionados con aquel que está excluido, de la generación que sea. Entonces hacemos un síntoma que a veces es parecido o a veces es otro. Y que tiene que ver con incluirlo, el amor. Se llama amor ciego, porque hay un amor donde puedo ver verdaderamente de que hay alguien que tiene un problema y pertenece. Cuando ya lo veo y pertenece, eso puede ser porque en la familia se da naturalmente esto de incluirlo, o porque en la constelación lo empiezo a ver y le empiezo a dar un lugar. Entonces el síntoma empieza a disminuir en la persona y el antepasado, que quizás esté muerto, está también ordenado, porque encontró un lugar. Yo siempre le digo a las personas que ese lugar es el verdadero lugar de fuerza, es el lugar donde recuperamos nuestra fuerza. Claro, porque hay veces que uno siente como que no tiene fuerzas para ir hacia la vida. Y en realidad, me imagino yo que debe ser que porque está mirando y está poniendo su fuerza en lo que ya pasó. Claro, claro. Eso se ve clarito en el campo, en la constelación, cuando se hace una constelación. Bueno, quizás explico brevemente. Una constelación es una terapia que puede ser grupal o individual. Y cuando es grupal, se hace en un espacio que le llamamos campo. Ese campo es un campo que tiene una información morfogenética, también como campo cuántico lo podemos definir, y los representantes separan los representantes del problema y de la persona que está constelando, separan y empiezan a sentir cosas que no tienen que ver con ellos. Entonces sienten que le transpiran las manos, o que se van al suelo, o que miran al suelo, o miran para el techo, o quieren dar vueltas. Y eso tiene que ver con ese antepasado al que están representando y con la persona a la que están representando. En la constelación eso se ve perfecto en el sentido de que el que está mirando al piso, el que está mirando a lo lejos, está mirando a gente que está ausente, que ya no está, quizás no está viva, si está mirando al piso o está mirando muy lejos o está mirando al techo, y son antepasados que han tenido una exclusión, han tenido alguna desaparición trágica o alguna desaparición que produce mucho dolor al sistema o mucha vergüenza al sistema. Claro, y nosotros perdemos fuerza mirándolos. ¿Cómo hacemos para sanar, si se podría decir, esa cuestión? ¿O cómo hacemos para darnos vuelta y tomar esa fuerza para ir a la vida? La fuerza se toma cuando se ve al que está excluido. Ajá. Y se toma también cuando se devuelve la carga que lleva la persona que va a constelar, porque generalmente llevamos una carga que es inconsciente, entonces es como decirle, te dejo lo que llevé por amor y tomo mi parte, y respeto tu destino o te respeto a vos. Es honrar al otro con el destino que le tocó y sigo mi vida con la libertad de no llevar más esa carga. María Guadalupe Bútera, despertarycrecer.blogspot.com, 0342-156-115394. Alan Brignone, artista plástico, www.alanbrignone.com. Centro Terapéutico Integral, Dr. Martín Musacchiodi, licenciada Fernanda Mercadé, 0342-455-2959. Vanessa Juriol, talleres según la filosofía de Luis Hay, 0342-154-070-966. Paula Antonianzas, licenciada en Psicología y Terapias Alternativas. Consultas al 0342-155-444323, Facebook Paula Antonianzas.
Tendencias Decoración, Avenida Luján 2226, Santo Tomé. Se aceptan tarjetas de crédito. Vos me habías comentado antes, cuando estábamos charlando un poquito fuera de aire, que había distintos tipos de constelaciones. ¿Cuáles son? Porque uno conoce la tradicional, la de Hellinger, que es la más conocida, por lo menos acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Sí, pero seguramente haya colegas que están haciendo los diferentes tipos, pero no están conocidos habitualmente, digamos. La gente no tiene información de que esa constelación que hizo es una o la otra. Lo que crea Hellinger en un comienzo son las constelaciones familiares. Ajá. Y después empiezan las constelaciones que son las organizacionales, las pedagógicas, las jurídicas. Pero Hellinger empieza con un movimiento donde deja que en las constelaciones familiares él como mueve a las personas, las pone más allá, las pone más acá, les hace repetir frases y todo eso genera un lugar de comodidad y le da al inconsciente un mensaje que es sanador, si le podemos llamar así. Lo saca del lugar donde estaba. Después Hellinger deja que las personas se empiezan a mover solas, él ve que las personas tienen un impulso y ese impulso lo lleva a un lugar que es mejor, más cómodo. Y empiezan las constelaciones del alma y empieza a haber menos frases, son menos dirigidas y después ya él empieza en un movimiento que es cuando empieza el Hellinger Ciencia, se fusiona entre las constelaciones del alma y las del espíritu, que es el Hellinger Ciencia, donde él hace ya una firma certificada con Hellinger Ciencia y son constelaciones donde vos ponés a una persona frente a otra y no hay palabras, solamente hay movimiento que se sigue con el impulso del cuerpo, son largas, son silenciosas, hay que sostener el campo, pero son mucho, mucho más profundas a nivel de la sanación. Lo que pasa es que esas constelaciones a veces se abren y a veces no se abren. Depende de la entrega que tenga el consultante, el que está sentado al lado del constelador, depende del grupo, depende del constelador. Yo siempre digo que son un regalo al que uno tiene que estar abierto y a veces se dan. Después hay otras constelaciones que son las multidimensionales, que es cuando hay muchos factores que trabajar, que es una persona que ya ha constelado varias veces, porque esto es lo otro aconsejable, no hay que constelar tantas veces. Hay que constelar los temas principales pocas veces y no repetir el mismo tema, ¿no? Y no muy seguido, ¿no? También, porque sí, si no es como que no... Hay que ser es un criterio, pero además es aconsejable desde la formación ser muy, muy cuidadoso. Mueve no solo su alma o su inconsciente, sino la de todo el sistema. Y es algo con lo que hay que ser respetuoso, cuidadoso, porque las cosas se siguen acomodando por años. Yo he hecho constelaciones, una constelación, la más importante de mi vida, y no me dejaron constelarla nunca más. Los más grandes, estoy hablando de los que respeto en el mundo, como Hellinger, como mis referentes, o Hellinger o Stefan Hausner en el caso de enfermedades, no me dejaron constelarlos cuando intenté de nuevo. Me dijeron, ya está. Aparte hay cosas que son como fichas de dominó, cuando yo tomo fuerza en mi vida, hay cosas que se van resolviendo solas, hago clic, seguramente también medito y seguramente también respiro y hay otras cosas que están colaborando y no solamente con constelaciones. Claro, porque a lo mejor yo llego para constelar, no sé, mi relación de pareja, por ejemplo, que no tengo un buen vínculo, pero ahí debe salir seguramente la cuestión de mamá y papá, de mis hermanos, si es que lo tengo. Claro, mira, por ejemplo, la relación de pareja generalmente lo primero que se pone es mamá y papá. Pero mamá y papá generalmente se pregunta siempre, porque desde la teoría de Hellinger, él dice, si tomamos a mamá, el 80% de nuestros problemas están solucionados. O sea que siempre está presente mamá. Lo que no nos dice Hellinger es que para tomar a mamá es un camino que hay que hacer. De toda la vida. Largo. De toda la vida. Los que estamos en esto lo sabemos, o sea, no somos ninguno superados. Seguimos tomando a mamá,
seguimos tomando papá, seguimos sanando con los ancestros. O sea, nadie tiene todo resuelto ni nada resuelto. Es un camino de humildad. Mientras más humildes somos, más nos damos cuenta que tenemos que estar ahí en ese lugar de somos siempre hijos y nuestros padres son siempre los que nos dieron la vida y hay una jerarquía y nunca les vamos a poder devolver nada. Siempre nos podemos dar vuelta y dar hacia adelante, o a nuestros hijos o a la sociedad. Porque aparte lo que nos han dado es demasiado grande, que es la vida. Demasiado grande. Es imposible de devolver. Ese escalón lo marca perfecto Hellinger. Eso tiene que ver con los órdenes y con las leyes, ¿no? Es muy lindo lo describe, porque por ahí en otras miradas nos ponemos en un lugar de igualdad con los padres. Y acá hay un lugar donde nosotros solamente podemos recibir de los padres. Claro, por ahí nosotros, si no estás muy metido en el tema de las constelaciones, decimos explicar un poquito que no es abandonar a los padres o abandonar a mamá cuando vos decís, bueno, no es mi implicancia o ya no tengo que tener esa mirada siendo adulta, esa mirada sobre mamá y papá, sino que seguramente lo tomamos lo que nos dan, pero miramos hacia adelante. Mira, es muy interesante lo que me preguntabas, porque se ven dos cosas, o yo por lo menos veo dos cosas. Siempre hay que tomar a mamá y a papá tal cual son, agradecer la vida, decir un sí amplio a las cosas y a los papás que tal tuve. Cual son. Tal cual son. Y ser niños para ellos, ser los hijos de ellos. Yo soy la hija de mis padres. Y esa es una mirada humilde. Pero llega un momento de la vida que yo me doy vuelta y hago mi vida y tengo que salir de mi sistema para crear mi propio sistema. Lo que quiere decir que yo soy adulta, pero frente a mis padres siempre voy a ser la hija. Pero ahí hay hasta un mensaje que puede, a mi criterio, dar lugar a un error o a un malentendido. Soy la hija, pero hago mi vida según lo que yo quiero hacer con mi vida. Puedo ser leal, pero no tener un amor ciego. Puedo tener un amor sano mirando a mis padres, pero una lealtad que sea sana, no una lealtad ciega por la que siga mirando y queriendo repetir y queriendo reparar algo de mis padres. Una lealtad ciega o un amor ciego, ¿qué sería? Y sería como estar identificado y que me sigan pasando las cosas que les pasan a ellos, o seguir bajo el mandato, o seguir peleando, o seguir enredada. Puede ser de diferentes formas. Puede ser, estoy distanciada y me siguen pasando las mismas cosas. Al mismo tiempo que mi mamá se enferma, yo me enfermo. Al mismo tiempo que mi papá se funde, yo me fundo. Me siguen pasando cosas parecidas, sigo enredada de algún modo. Hay una identificación. Entonces, suponte que corte esa identificación. Entonces me doy vuelta y ya dejo de mirar, quedo de espaldas a mis padres haciendo mi sistema, haciendo mi vida. Pero siempre voy a ser la hija. En ese sentido, hay algo que no puedo devolver, la vida. Claro, es demasiado grande. Es demasiado grande. María Guadalupe Bútera, despertarycrecer.blogspot.com, 0342 156 11 53 94. Alan Brignone, artista plástico. www.alanbrignone.com. Centro Terapéutico Integral. Dr. Martín Musacchiodi. Licenciada Fernanda Mercadé. 0342 455 2959. Vanessa Juriol, talleres según la filosofía de Luis Hay. 0342 154 070 966. Tendencias Decoración, Avenida Luján 2226, Santo Tomé. Se aceptan tarjetas de crédito.
que se ve en algunos sistemas que, por ejemplo, en la línea materna o la línea femenina, las mujeres repetimos ciertas cuestiones que pueden llegar a ser, por ejemplo, vos me comentabas ser mamá a los 18 años o elegir parejas que estén ausentes. Eso primero habría que buscar de dónde viene, ¿no es cierto? Sí, ir para atrás, dónde empieza y después cómo se repara. Generalmente se trabaja en eso con la línea de mujeres hasta donde empieza, hasta que está la que tiene la fuerza y de esa se va tomando la fuerza. Pero también se da en hombres, también se da en hombres. Y lo otro que se repite, se puede repetir de dos formas. Se puede repetir, hay mujeres que tienen 3 hijos, hay mujeres que son mujeres solas que siguen con sus hijos adelante, hay mujeres que fueron abusadas, pero también hay hombres que fueron abusados, hay hombres que tienen amor interrumpido, como mujeres que tienen amor interrumpido. El amor interrumpido es algo muy, se ve mucho en las constelaciones y es algo muy lindo cuando sana, porque realmente el cambio en la persona es muy profundo. El amor interrumpido es cuando, ya sea desde el embarazo y el parto hasta aproximadamente los 10 años, hay una interrupción en la energía amorosa entre la madre y el niño o entre el padre y el niño. Entonces está ausente o pasó algo, o fue un muy mal parto o hubo un problema en el embarazo. Entonces, ¿qué pasó? Se interrumpe esa energía amorosa y queda como congelada la mamá y queda como congelado el niño, a veces solamente el niño. Entonces es una persona que tiene problemas para sus vínculos afectivos o una enfermedad o problemas relacionales y parada en el campo se la ve congelada y a veces a la persona se la ve sentada o en la silla o en la vida real como congelada y el resultado es... sí, te interrumpí. No, sus vínculos me imagino son así, igual, con ese hielo. Sí. Que lo que con esa imposibilidad de hacer realmente un vínculo estrecho, afectuoso, cariñoso, inclusive de establecer la trama, ¿no es cierto? Es como si quedaran ahí. Bueno, eso te quería decir de amor interrumpido, pero también me vino otra cosa que es el síndrome del aniversario que se da, que a veces hay generación tras generación que para la misma fecha pasa algo, o muere alguien, o tienen un accidente, o hacen un brote de una enfermedad, y tiene que ver con algo que pasó en algún antepasado en esa fecha. Murió alguien trágicamente en un accidente, nació un hermanito muerto, alguien fue... O sea que nosotros tendremos que estar atentos a mirar esas situaciones, digamos. Sí. Porque con el solo mirar y reconocer estaríamos, si se quiere, cortando. Sí, es mirar, cada sistema lo muestra de un modo diferente. Es mirar, ver, reconocer, es dejar la carga que llevaba y es tomar mi lugar de fuerza, es dejar de estar identificado, porque ahí hay una identificación, ¿no es cierto?, con este antepasado, con mis padres. Es dejar de seguir. A veces sigo y a veces quiero ir en lugar de, quiero salvar a mi madre o a mi padre o a mi hermano de la muerte. Quiero ir ciegamente. O si un papá se nos fue muy pronto, por ahí el hijo queda como queriéndolo seguir, ¿no es cierto? Queriéndolo salvar. Y se ve también en las parejas, ¿no? Cuando muere un integrante de la pareja y el otro a los pocos meses muere. Sí. O un hijo queda con una enfermedad, un hermano. Y nosotros sabiéndolo en el presente, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer algo para que eso no siga para adelante, para nuestros hijos, para todo lo que viene? Porque, por ejemplo, yo, si tengo esa información, porque en mi familia sucedió y la tengo muy fresca,
teniendo ya como una mirada de constelaciones, un caminito transitado, ¿cómo hacemos para que eso no vaya para adelante? Cuando encuentro mi lugar de fuerza, suelto lo que llevaba y que no me corresponde, ya no pasa a mis ancestros. Ajá. Cuando sano mi amor interrumpido, ya no pasa a mis ancestros, porque generalmente se repite el amor interrumpido, el síndrome del aniversario, el tipo de identificaciones suelen tener un patrón de repetición. Entonces ya no pasa a los que siguen. ¿Y hay algún integrante del sistema que está como más propenso a hacer ese fusible? Porque viste que por ahí sucede que vos decís, bueno, somos 3 hermanos, pero en realidad fue a parar ahí, sí, a la primera. Esto en realidad te lo explico desde la sistémica tradicional de Palo Alto, ¿no? Que en el sistema es uno solo el que toma todo y realmente la pasa mal. Ah, uno solo. No. Espera, puede ser uno solo el que toma todo y realmente la pasa mal, y si ese empieza a sanar, empieza a haber algunos síntomas en otros, o a veces el síntoma está disperso un poco en todos, o en la mayoría. A veces los hijos menores la pasan un poco mejor, a veces, o a veces no, porque son los que se quedan al lado de los padres. Y la última preguntita que te quería hacer era, ¿hay enfermedades que van transgeneracionalmente replicándose? Sí. ¿Eso se puede dar? Sí. Hay enfermedades de carga genética, hay enfermedades que tienen un factor genético y que desde la medicina ya está decidido y determinado, y desde lo sistémico nosotros vemos que hay una repetición. Sí. Hay enfermedades que, aunque no tengan un factor genético, vemos que se repiten, ¿sí? Claro, porque esas veces se ve que vos decís, bueno, el cáncer de mama, que lo tuvo mi abuela, mi mamá, yo tengo mucho miedo de tenerlo y así, ¿no? Lo que pasa es que eso se ve claramente, bueno, para eso está muy bueno el árbol. Cuando nosotros vemos en el árbol todo lo que pasó, cuánto alcoholismo hubo, cuántos tuvieron cáncer, qué pasó con los síndromes aniversario, en qué fecha murió tal, qué nombres se repitieron, el nombre de quién lleva cada cual. Entonces, para eso está el árbol, y después lo llevas a una constelación como más limpito. Claro. Lo importante es animarse a mirar, digamos. Sí. Eso. ¿Y qué necesitamos? Poquito, fechas y nombres. Depende. Para arrancar. Claro, hay gente que va con muy pocos datos. Y en el campo se ve, yo les pregunto, bueno, pero tu apellido, ¿de dónde es? Bueno, es suizo-alemán. Y vemos que viene de más atrás, entonces ponemos Suiza y Alemania. Claro. Y vemos que algo pasó. No tienen datos porque las generaciones más jóvenes no tienen tantos datos, lamentablemente. Después de ahí a veces se ponen a averiguar y vienen a una segunda oportunidad o a una consulta individual, o me llaman o me escriben y consiguieron datos y siguen averiguando, y se enriquece la propia constelación que hicieron con los datos. Otras veces es preferible no constelar y que busquen los datos. Claro. Cuando se ve que es algo viejo y que tiene que ver con algo que pasó en Italia. Si tienen posibilidad, si tienen abuelos vivos, bisabuelos vivos, preguntar. Es preferible, sí. Sí. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un placer hablado con vos, y la verdad que, bueno, esperemos que haya servido. Sí, esperamos que sirva. Que sirva para que todos nos integremos. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Buenísimo. Hablamos del árbol, hablamos de todo. Muchas gracias.